Y entonces tenemos este ejemplo que está aquí. Todo esto está en el tema de movimiento circular uniforme. Quiero que tomen en cuenta una cuestión. Hasta el día de hoy vamos a ver este tema. Desde la próxima clase vamos a empezar con un tema nuevo. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la última clase que tengamos de este tema. A partir de la siguiente clase vamos a hacer un tema nuevo. ¿Sí? Pregunta, profesor, Bien. rápida. Para la prueba del tercer parcial, ¿usted va a poner uno de estos ejercicios? O su net. Sí, hemos estudiado esta parte, entonces sí iría esto también. Entonces, hemos tomado bastante tiempo de este parcial para este tema, entonces, por supuesto que sí. Ya, entonces, vamos a empezar con este ejemplo. Aquí les dice un disco que está girando a 2 vueltas por segundo, frena y se detiene en 9 segundos. Calcular su aceleración angular, bueno, ahí tenemos el resultado. Las vueltas que da hasta detenerse, ahí tenemos igual el resultado. Y la velocidad del borde del disco para el tiempo igual a 2, si el radio del disco es 15 centímetros. Entonces, esto de aquí me parece que es algo que aún no lo hemos visto como tal, o que no les he dicho como tal esto de la velocidad del borde. La velocidad del borde simplemente se refiere a la velocidad lineal en ese instante de tiempo, nada más. Entonces son cosas que ya lo han calculado, solamente que aquí se les está indicando de otra forma de nombrar. Entonces es simplemente la rapidez en un instante de tiempo, la rapidez lineal, no la rapidez angular, nada más de eso. Sí, previo a esa explicación, pues vamos a empezar con la resolución del problema. Para esto entonces tenemos que los datos, ¿no? Vamos a empezar con eso. Nos dice que está girando a 2 vueltas por segundo. Entonces eso quiere decir que la rapidez inicial angular es igual a 2 revoluciones por segundo. Tomar en cuenta que decir vuelta es lo mismo que decir una revolución. Tomen en cuenta eso. ¿Sí? Una revolución es una vuelta. Entonces, les pongo de esa manera para que tomen en cuenta que tenemos que hacer el respectivo cambio de unidades. Es decir, que a las revoluciones lo vamos a transformar a, a radianes, nada más que eso. ¿Sí? Entonces, es bastante simple lo que vamos a No, hacer pero en este momento. Sí, ahorita no se cambiarían los segundos, los segundos se mantendrían, ¿cierto? O sea, muy no es bien. segundo. Sí, muy bien. Los segundos se van a mantener. Sí, como hicimos en la anterior clase, quiero que ustedes me vayan guiando. Ok, sería una revolución igual a 2 pi radianes. Muy bien. 2 pi radianes. Entonces esto nos va a dar 4 pi radianes. O de una vez haciéndole la multiplicación, 4 por 3,14 que nos da 12,68. A ver, espera. 12,56. 12,56 radianes por segundo. Entonces ya Una tenemos, pregunta. bien, A usted le sale el 4 pi, pero es porque usted solamente lo divide entre dos, ¿no? ¿no? Lo estoy multiplicando 2 por 2 y por pi nada más. 2 por 2 nos da 4 y por pi sería el 12,56 nada más. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, porque me confundí en esa parte, pero fino, sí va. Ya, entonces tenemos que la rapidez angular inicial es de 12,56 radianes por segundo. ¿Qué Ya otro tenemos. dato tenemos? El tiempo total, que van a ser 9 segundos. Y además la rapidez angular final, que va a ser cero, porque nos dice que se va a detener el objeto. Sí, se va a detener el objeto. Por lo tanto, la rapidez angular va a ser 0 radianes por segundo. Hasta ahí tenemos los datos. Para calcular la aceleración angular, ¿qué es lo que vamos a hacer en un principio? La fórmula de la velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya, muy bien. Usamos esa porque disponemos de todos los datos, ¿no? Aquí Claro. les voy a poner directamente el despeje. Esto ya lo hemos hecho varias Sí. veces, entonces nos va a quedar la rapidez angular final menos la inicial dividido entre el tiempo. Y nada más tendríamos que reemplazar datos, ¿no? Acá tenemos 0 Menos menos, 12,56. muy bien, dividido entre 9. 39. Lo que nos dé al hacer esta operación sería 0 menos 12,56 nos va a dar el menos 12,56, esto dividido entre 9, que nos da 1,4. 1,4, esto sería
Menos, radianes ok. sobre segundo cuadrado. Ahora, No, como les decía, esto es equivalente a lo que tenemos en el resultado, ¿no? Al 4 novenos de pi. Entonces, si hacemos la operación con el 4 novenos de pi, pues nos va a dar el 1,4. porque Hasta ahí, bueno, dime, porque el 1,4 no va negativo, profesor. porque me olvidé de poner el signo. Ah, ya. Ya, entonces acabamos con menos 1,4 radianes sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, ya tenemos el literal A. Como ven, como les dije, les he dicho varias veces, esto es aplicación de fórmulas nada más. No es mucho más que eso. Sí, solo es aplicación de fórmulas. En la gran mayoría de los casos es aplicación de fórmulas. De ahí tenemos el siguiente que nos dice las vueltas. Entonces, al hablarles de vueltas estamos hablando de desplazamiento, por lo tanto necesitamos calcular el desplazamiento angular. Entonces, el desplazamiento angular, ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Qué fórmula podemos aplicar ahí? La de desplazamiento. Ya, ¿cómo es la fórmula? Ayuda. Sería, a ver, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Ah, pues. Velocidad inicial por tiempo, Muy bien, más un medio, muy bien, aceleración por tiempo al cuadrado. muy bien, Estaba pensando en cómo se llama el triángulo. muy bien. Esta es diferencia de ángulo, ¿no? Variación, muy bien. Es desplazamiento angular, más precisamente en ese caso. Sí, tomen en cuenta una cuestión nada más, que si estamos en movimiento circular, las magnitudes son angulares. Es decir, que la rapidez es rapidez angular y la aceleración es de aceleración angular. Nada más eso. Sí, Ujú. tomen en cuenta ese detalle. Solo es un detallito nada más. Y de aquí, bueno, tenemos desplazamiento angular que es igual a la rapidez angular, que era de 12,56, Por 9. multiplicado por el tiempo, que en este caso son 9, más un medio de la aceleración, que nos salía menos 1,4, y por el Por 9 al tiempo, que es cuadrado. 9 al cuadrado. Lo que nos dio aquí, nada más. Lo que nos dio al resolver esto. ¿Cuánto nos da esto? Tenemos, a ver, el resultado nos va a dar 12,56 multiplicado por 9, más, bueno, en este caso sería menos, de hecho, por el signo que nos va a cambiar, sería un medio, que sería 0,5, multiplicado por 1,4 y multiplicado por 9 al cuadrado, que nos da 81. Esto nos da 56,34. Ojo, estos son radianes, ¿no? La pregunta aquí es vueltas. Para vueltas, ¿qué hacemos? Ya lo hemos hecho varias veces. ¿Qué hacemos para vueltas? Lo dividimos entre... Lo dividimos por 2pi. Muy bien. Radio. Entonces esto lo vamos a dividir entre 2 pi, que nos da 8,97. Entonces ven que es aproximadamente 9 vueltas. Entonces le vamos a poner 9 vueltas. Una pregunta, es preferible en este caso redondear, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema? Que a mí no me sale así exactamente porque yo uso una aproximación de pi de 3,14. Tomen en cuenta que el valor de pi es un valor infinito en decimales, que es 3,14, 16 y demás. Entonces, yo solamente ocupo 3,14. Esa es la razón. De ahí, si lo ocupara, lo dejara todo en función de pi, me va a salir exactamente el 9 vueltas. Pero si le ponen el 8,97, tampoco no va a haber mucho problema. Claro. Es prácticamente lo mismo. Entonces, hasta ahí ya estamos en el literal B. 9 vueltas. De ahí nos haría falta el literal C. Para el literal C, nos pide la velocidad del borde, sí, la velocidad del borde del disco para que en un tiempo de 2 segundos, si el radio del disco es 15 centímetros. Entonces, para esto necesitamos saber cuál es la rapidez angular a los 2 segundos. Para eso teníamos que calcularlo en base a la aceleración que tenemos, bueno, en este caso la desaceleración, y la rapidez inicial, que es de 12,56, y con un tiempo de 2. Eso lo podíamos calcular a partir de la primera fórmula, normalmente. Sí, entonces, bueno, igual hasta ahí para continuar con el literal C.
Sí, van a O ser sea, 6. ¿Perdón? o sea, usamos la primera fórmula, pero en vez de tiempo poner 9, ponemos tiempo de 2 segundos. Muy bien, y ya no está. Bueno, ya lo habíamos hecho, ya como les decía. Para calcular la rapidez lineal, necesito partir de la fórmula, ¿no? Que es la angular por el radio. Entonces, si no dispongo del dato de la rapidez a los 2 segundos, la rapidez angular a los 2 segundos, pues la calculo a partir de la fórmula, reemplazo los datos y obtuve 9,76 radianes por segundo. Ahora nada más lo que haría es, como ya tienen ahí la fórmula que está encerrada en verde, pues reemplazar los datos, ¿no? Tendría que la rapidez lineal va a ser igual a la angular que se acaba de calcular ahí, que es de 9,76 multiplicado por el radio. Aquí, ¿qué debo poner? ¿15 o debo cambiar ese 15? Antes de escribir. Cambiarle a metros, Muy bien. ¿Cuánto va? 0,15. Perfecto. Entonces tomen en cuenta eso. Lo que yo les indico, lo que trato de indicarles es que estas fórmulas están hechas de tal manera que se pueden ocupar en cualquiera de los sistemas, si puede ser en inglés o sistema internacional, para no tener confusión con las unidades. Entonces, es más sencillo que yo ocupe todo en unidades del sistema internacional, pues, y de esa manera, pues, me evito confusiones con los datos. Entonces, solamente eso, que tomen en cuenta ese pequeño detallito. Y tendría 9,76 por 0,15, que nos va a dar 1,46. 1,46, estos serían metros por segundo. Como ven, ahí ya van haciéndose las variaciones en las unidades y pueden hacer la comparación que les indicaba normalmente. Miren, comparo estas dos unidades, estas dos magnitudes físicas, lo que es la rapidez angular con lo que es la rapidez lineal. La rapidez angular va a estar en función de ángulos y la rapidez lineal va a estar en función de distancias. Entonces ahí tienen la comparación, que la una está en radianes y la otra está en metros. Obviamente por segundo, ¿no? Eso se sobreentiende. Igual, de la misma manera, en el caso de la aceleración. La aceleración angular está en función de ángulos, de radianes, y la aceleración lineal está en función de longitudes, es decir, de metros normalmente. Tomen en cuenta esos detallitos que les voy indicando en cada caso. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte. Ya tenemos el literal C. Y quiero que tomen en cuenta eso. Entonces, una de las formas que normalmente se usan para lo que es física es partir de lo que estoy buscando con la fórmula que aplicaría para encontrar ese dato, y de ahí voy identificando qué es lo que me va faltando para poder calcularlo en forma, si quieren, más previo, con conocimientos previos. Sí, con conocimientos previos. Ya, bueno, entonces tenemos esto. Vamos a ver el siguiente ejemplo, el que les tengo acá preparado. No sé si este ya es el último. A ver. No, si tengo nomás. Profe, Vamos a hacer esto. ¿puedo hacer una cosa? Me demora 2 segundos. Ya, vuelvo, Andando, por a ver. favor. Gracias, profe. A ver, acá entonces tenemos otro. Nos dice, dejamos caer un yoyo y pasa de no girar a hacerlo a 3 vueltas por segundo en los 2 segundos que tarda en bajar. Calcular aceleración angular y las vueltas que dará en los 2 segundos. Entonces, este ejemplo está muy práctico para que ustedes vean lo que es un movimiento circular acelerado. Ustedes tienen la imagen clara, ¿no es cierto? Que al dejar caer un yoyo está inmóvil, es decir, está en reposo. Por lo tanto, su rapidez, Inicial será su 3 vueltas rapidez, por segundo. exacto, su rapidez angular inicial es cero. Muy bien. Ah, es 0. Claro, Ah, es ya. cero, porque parte del reposo. ¿Qué es lo que pasa con el yoyo? Les Ah, voy a hacer aquí dejamos un caer, sí, grafiquito. parte de reposo. Está aquí el yoyo, ¿no es cierto? Claro. Y ustedes lo están sosteniendo. Para que empiece a girar, que es más o menos lo que haré así, digamos que ahí están, esos son los giros. Entonces aquí tiene rapidez angular cero y acá va a tener con la rapidez que llega a la máxima extensión de la cuerda, si quieren verlo así,
va a tener una rapidez angular final diferente de 0. ¿Sí? Va obviamente a llegar un punto en el que se detiene. Ustedes tienen, bueno, creo que sí tienen clara la idea. Se detiene el yo-yo y empieza a girar en el sentido opuesto para empezar a subir. Pero no estamos analizando eso, sino simplemente estamos analizando con qué rapidez llega a la máxima extensión de la cuerda. Nada más. Entonces, tenemos esta parte de aquí. Y bueno, ya. Los demás datos que tenía son, lo hace girar a 3 vueltas por segundo. Entonces, esto también sería la rapidez final de 3, les voy a poner directo, de revoluciones por segundo. Nuevamente, esto tenemos que hacer la conversión que teníamos. Ya lo hicimos hace rato, que una revolución son 2pi radianes. Los segundos no hace falta, lo dejamos tal cual. Entonces tendríamos 2 por 3 que nos da 6 y eso por pi. 6 por 3.14 nos da 18.84. Estas son radianes por segundo. Tomen en cuenta los cambios de unidades que normalmente estamos haciendo. Y el tiempo que les dice son 2 segundos. Ya tenemos los datos necesarios para empezar a hacer el cálculo que nos pide en este caso la aceleración angular. Tomen en cuenta que en este caso no es una desaceleración como en los casos anteriores. Aquí sí va a ser una aceleración, porque el yo-yo parte de 0 radianes por segundo y llega a 18,84 radianes por segundo. Básicamente lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces, vamos a copiarle directamente la fórmula, que es la rapidez final menos la inicial, dividido entre el tiempo. Reemplazando estos datos voy a tener que sería 18.84 menos 0 dividido entre 2. Esto nos va a dar como resultado el 18.84 menos 0 es lo mismo y esto dividido entre 2, que nos da 9.42. Esto serían radianes por segundo al cuadrado. Como ven, esto es aproximadamente 3pi. Si lo usáramos en función de pi, pues nos va a salir exactamente 3pi. Y bueno, por último tendríamos el literal B. El literal B nos dice las vueltas que dará en los 2 segundos. Bueno, esto es bastante repetitivo, lo hemos estado haciendo prácticamente los mismos procedimientos con diferentes tipos de ejercicios. A ver, ¿cómo nos quedaría entonces? A ver, quedaría lo que es lo de la fórmula del desplazamiento, solo que cambiaríamos el tiempo. En vez de 2 segundos, pondríamos... Igual, los 2 segundos. No vamos a cambiar porque nos dice las vueltas que dará en los 2 segundos. No tenemos cambio acá. Claro, no, pensé que decía otro tiempo, profesor. Disculpe. No hay problema. Entonces lo que haríamos acá es igual la fórmula, ¿no? Velocidad Claro. angular inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y bueno, todo este producto de aquí nos va a dar 0 debido a que la rapidez angular inicial es 0. Y más 1/2. Lo que decía, me disculpan. Hoy tuvieron clases con Argenis, ¿no? Eso fue ayer. Se confundió de Sí, curso. señor, pero... Se confundió de curso. Ya. Entonces, más 1/2 de la aceleración angular, que es 9.42, por el tiempo que eran 2 segundos, 2 al cuadrado. Y bueno, ya lo que nos salga aquí sería la respuesta, ¿no? Aquí tengo que es 1/2, que es 0.5, como quieran, por 9.42 y por 2 al cuadrado, que va a ser 4. Esto nos da 18.84 radianes, ¿no? Y si esto lo quiero transformar a vueltas, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, dividirlo entre 2pi. Si lo vamos a dividir entre 2pi. ¿Qué nos da? 3. Exactamente 3 vueltas. Profe, Dime. si no le hacemos por 2pi, solo por 2 ya no cambia la respuesta, ¿verdad? Obviamente que sí. Ahora,
¿Qué es lo que hace acá? Si ustedes se fijan, eso es de lo que se llama dejar expresar en función de. Entonces, aquí todas las respuestas, bueno, la gran mayoría de las respuestas que han visto en el transcurso de estos ejercicios, de este tipo de ejercicios que hemos estado haciendo, a las respuestas las deja expresar en función de pi. Por ejemplo, es como tiene la aceleración, 3 pi radianes. El desplazamiento angular, 6 pi radianes. Eso es dejar expresar en función de pi en este caso. Sería simplemente no hacer ese producto, nada más. Entonces, son respuestas equivalentes. El 1884 con el 6pi son valores equivalentes. O el 3pi con el 9,42 son valores equivalentes nada más.